Dios Padre, te damos gracias por el Evangelio que tú nos has dado, Señor. Gracias por cómo tú cumples las respuestas durante la semana y porque hoy, Señor, aquí nos has traído, nos has reunido como testigos de este cumplimiento de la palabra. Dios Padre, hoy solo tú recibes la gloria. A través de este culto, Señor, que todos los creyentes podamos dejar a un lado todo pensamiento, cabreo, toda eh, malversación o engaño que Satanás nos pueda estar trayendo en este momento, Señor, y que podamos clavar nuestros ojos solo en ti. Que sea un tiempo donde podamos parar todas las cosas y mirarte solo a ti, Señor. Que sea un tiempo donde la vida de Jesucristo venga sobre nosotros y se manifieste con su poder. Dios Padre, obra con tu Espíritu Santo también en tu servidor que hoy va a compartir la palabra. Lléname de tu Espíritu, Señor, que la palabra que es vida y es eficaz, que trae respuesta a cada uno de los creyentes que hoy la esperan, que esté cumpliéndose en sus vidas y que sea transmitida a través de mí. Dios Padre, que toda obra de Satanás que se quiera oponer a que en España tu pueblo se levante, a que en España y en todo el mundo se levanten creyentes que disfrutan del Evangelio y que viven dentro de la misión, que toda esa estrategia de Satanás, Señor, que sea quebrantada en este momento que confesamos que Jesús es el Cristo. Dios Padre, gracias porque nos has llamado como esos doctores espirituales, embajadores de Cristo y guardianes, Señor, del Evangelio. Bendícenos para que a través de nosotros estas funciones en nuestros campos sean realizadas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. La palabra de Dios de la Escuela de Evangelio está en Filipenses 4, del 6 al 7. Vamos a leerlo todo juntos, son solo 2 versículos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. El título del mensaje de la Escuela de Evangelio es Reta el nuevo conflicto. ¿Quién no tiene conflictos, verdad? ¿Quién no tiene pruebas en esta vida? ¿Quién no tiene esos momentos donde parece que hay una mayor dificultad o una situación que nos sobrepasa, que nos agobia? Os bendigo para que en el día de hoy podáis, desde el día de hoy, podáis retar estos nuevos conflictos que os vienen, pero en Cristo. Que lo podáis retar dentro del Evangelio, en el cual vais a tener la victoria. Si disfrutas del Evangelio, cuando alguien disfruta del Evangelio, la gente, aquel que disfruta del Evangelio, empieza a cambiar. De verdad que es así, en la Biblia continuamente lo muestra. Simón empezó a descubrir el Evangelio confesando Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Cuando él lo encontró y empezó a disfrutar este Evangelio, cambió a Pedro. Saulo, que era un asesino, perseguidor de cristianos, encontró el Evangelio y al empezar a disfrutar del Evangelio se convirtió en el mayor evangelista, en Pablo. Jacob, que era un mentiroso, llegó a ser Israel. Por eso os bendigo para que en vuestra vida, sin importar el conflicto que os pueda venir, que disfrutéis del Evangelio. Si eres capaz de disfrutar del Evangelio, lo es todo, no importa qué gran dificultad, qué ballena como Jonás le vino, no importa qué ballena te venga o qué problema te venga, si puedes disfrutar del Evangelio, la situación cambia, tendrás la victoria. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que disfrutando el Evangelio podáis retar en el nuevo conflicto que os viene. Porque la gente, o incluso el creyente, vive en medio de conflictos. Habrá personas de las que hoy están aquí reunidas que puede que tengan conflictos familiares, por alguna situación familiar. Otros puede que sea en el puesto de trabajo, que el ambiente en vuestras oficinas pues no sea la más cómodo y puede que estéis en medio de conflictos.
O puede a lo mejor en mi ámbito de relaciones personales, ya sea con mi pareja o con cualquier persona a la que le tengo un gran afecto. Habrá personas de entre vosotros que seguramente estemos dentro de este medio de los conflictos. Dios te da pruebas para que recibas respuestas, para que le experimentes a Él. Por eso os bendigo en el día de hoy para que comencéis esa pelea en Cristo, que podéis retar en Cristo. Hay creyentes que me dicen, es que parece que mi vida iba mejor antes. Yo empecé a creer en Cristo y ya de repente empiezo a ver la obra de Satanás. Pues antes no me daba cuenta o no obraba tanto en mi vida. Es que he empezado a ir a la iglesia y ya mi esposo se pone en contra mía o empieza a haber problemas. Parece que me vienen más problemas desde que creo en Jesucristo. Hay gente que lo ve de esa forma. En Mateo 14, ahí aparece al principio del capítulo 14 cómo Jesucristo da de comer a 5.000 personas con los panes y los peces. Seguro que esa historia todos la conocemos. Entonces dice que se empezó a aglomerar tanta gente que ellos no tenían camino por donde salir y detrás suya solo tenían el mar. Entonces Jesucristo dijo, bueno, mientras yo despido a la multitud, le dijo a sus discípulos, coger la barca e ir avanzando vosotros hasta cruzar a la otra orilla o hasta la otra ribera. Ir avanzando vosotros, que ahora voy yo. Me voy a quedar despidiendo a la multitud. ¿Qué pasa? Que después fue cuando pues, Jesucristo envió a los discípulos, pero resulta que estos discípulos, cuando ya estaban mar adentro, les sorprendió una gran tormenta. Y temían por sus vidas, pensaban que iban a morir. Tú ten en cuenta, ellos ya sabían que Jesús era Dios, que Jesús era el Cristo. Entonces, si yo fuera ellos, yo pensaría, pero bueno, ¿y Dios? ¿Qué pasa? ¿Que no sabía que iba a venir una tormenta? O sea, nos manda en medio de todo esto y... Pues tú fíjate, Dios que hizo el milagro de los 5.000 panes y peces y además, pues le dice, id, pues fueron, ¿no? Y se encontraron con esta tormenta. Entonces fue en medio de esa tormenta donde ellos tenían miedo por su vida, donde Jesucristo apareció andando por las aguas y les dijo, tened ánimo, no temáis, soy yo. Porque ellos temían, pensaban que era un fantasma, ¿qué es eso, no? Entre una tormenta en medio del mar, de repente una silueta como de una persona andando por el agua. Y Jesucristo les dijo, no temáis, soy yo. En ese momento, Pedro dijo, Señor, si de verdad eres tú, haz que pueda caminar yo hacia ti. Y fue cuando Pedro empezó a caminar por el agua hacia Jesucristo. ¿Qué ocurre? Que en un momento se miró a sí mismo. ¿Cómo yo voy a estar andando por encima del agua? Miraba a sus pies y veía debajo del agua los pececillos, estaría viendo. ¿Qué hago yo caminando aquí por encima del agua? Y cuando le entró temor, fue cuando cayó al agua. Jesucristo, pues le dijo, ¿por qué has temido? Hombre de poca fe, ¿verdad? Y después fue cuando Jesucristo, salvándole, subieron a la barca todos juntos. Cuando subió a la barca, las aguas se calmaron, la tormenta se calmó. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Qué es lo que los discípulos pudieron experimentar en ese momento? Pues primero, que Él nos cuida, que Dios cuida de nuestras vidas. Después, pudieron experimentar que había una gran tormenta, pero que Él lo solucionó. Cristo es la solución. Pudieron experimentar que cuando Cristo aparece y toma lugar, se vuelve dueño de la situación, se vuelve nuestro Salvador, ¿qué ocurre? Al experimentar a Cristo, experimentaron esa solución.
Para el Hijo de Dios, de verdad que nada es un problema. Ya todo ha sido consumado en la cruz. Simplemente disfrutar del Evangelio. En medio del conflicto, retar con Cristo. Retar en medio del conflicto buscando ese plan de Dios. Y veréis cómo vais a tener respuesta. ¿Por qué vienen los problemas? Para que experimentes a Cristo. Entonces, podrás ser testigo. Estas situaciones o conflictos, en cierta manera, Dios las permite en vuestra vida. ¿Para qué? Para que le experimentes a Él. Para que experimentes que Él realmente es el que te cuida, que Él es el que tiene la solución, que Él es la solución. Entonces podrás ser testigo hasta lo último de la tierra. Con Cristo podrás tener la victoria. Por eso, acorde al mensaje de la Escuela de Evangelio de hoy, reta el nuevo conflicto. ¿Cómo? En oración y ruego, que vuestras peticiones sean conocidas delante de Dios, en Cristo. Para el Hijo de Dios o para el creyente, es muy importante que su estilo de vida cambie, en orden o para disfrutar de esto. ¿Cómo tenemos que cambiar? Para nosotros, la respuesta, ¿cuál es? La respuesta es permanecer en la corriente del cumplimiento del pacto. Esa es la mejor respuesta para el Hijo de Dios, para el creyente. Que puedas permanecer en el cumplimiento de la palabra. Mi vida está en medio del cumplimiento del pacto. Esa es la mayor bendición que podemos tener. Nuestro estilo de vida es disfrutar del Evangelio. Y para ello Dios nos da la bendición del culto y la oración. Voy a hablar sobre la oración en el segundo mensaje. Dios nos permite, a través del culto y la oración, experimentarle a Él. Por supuesto, no solo a través del culto y la oración, pero a través del culto y la oración todo es restaurado. Os bendigo para que disfrutéis del Evangelio. Soy el protagonista para la evangelización del mundo. Esa es mi vida, ese es mi estilo de vida. Esto significa que todo lo que ocurre es para que sea usado por Él. Por eso solo ten la victoria a la hora de disfrutar del Evangelio. Os bendigo para que continuamente vuestra vida vaya cambiando. La semana pasada veíamos sobre el problema espiritual, ¿verdad? Hubo un creyente que decía, bueno, pero es que yo recibo a Jesucristo y todos los problemas espirituales, pues no son solucionados. Es que Cristo no soluciona todos los problemas, ahí sigue mi problema espiritual. Entonces, ¿cómo puede ser que Cristo sea la respuesta? 100%, 100% no, 300%, en el momento que yo recibo a Jesucristo, recibo la respuesta espiritual, mi identidad completamente cambia. ¿Qué pasa? Que tu vida ha estado 30 años, 40 años, afligido por el mismo problema espiritual. Ese problema espiritual se ha grabado en tu cabeza, en tu cerebro, se ha grabado en tu corazón y ha comenzado a ser tu estilo de vida. Hay gente que el preocuparse es más cómodo el vivir preocupado que el vivir sin preocuparse. Hay gente que le gusta preocuparse, que le gusta ponerse en la peor situación. Mejor dicho, más que le guste, es que es lo más cómodo porque es como han vivido. Eso es un problema espiritual. Ya no tienen por qué. Tienen a Cristo, tienen la victoria, pero continuamente viven de esa forma, porque han vivido así un largo tiempo. Por eso es importante que el Hijo de Dios, el creyente, cambie su estilo de vida. Dios os va a traer la sanidad necesaria a través del culto, a través de la oración, encontrándoos a vosotros mismos dentro de la palabra. Hoy, como hemos visto en el mensaje, hay conflictos, es verdad, pero si yo disfruto el Evangelio, como Simón cambió a Pedro, como Saulo cambió a Pablo, como Jacob, que era mentiroso, cambió a Israel, Dios me va a cambiar. Solo disfruta del Evangelio, disfruta de Cristo. Y en medio del conflicto, ponte delante de Dios. Esa es la conclusión. Corandeo.
Corandeo es una palabra en hebreo y significa delante de Dios. Os bendigo para que viváis delante de Dios. Cualquier conflicto, cualquier situación, ponerla siempre delante de Dios. ¿Quién hizo esto? Moisés. Siempre que le venía un conflicto, él iba delante de Dios. Abraham, continuamente, cuando ocurría algún acontecimiento, él levantaba altar e iba delante de Dios y le preguntaba a Dios, Dios, ¿por qué? En el conflicto, os queda la herida, os queda la gracia de Dios. Tened victoria desafiando en Cristo y veréis que Él es vuestro respaldo, que Él es el que realmente os cuida. Él es el que se encarga, el que tiene el control y lo soluciona. Entonces podréis experimentar y decir, de verdad Jesús es el Cristo. Os bendigo para que todo lo viváis en la fe. Y el reto, el retar, el nuevo conflicto, no es el pelear, pues a ver quién es más fuerte con mi jefe, no peleéis con vuestros jefes. El retar es retar en fe, en Cristo. ¿Por qué Dios me permite esta situación? Fíjate los discípulos en Mateo 14, como os he hablado. ¿Por qué Dios permite si fue Él el que nos dijo coger la barca e ir al mar y de repente una tormenta? Jesucristo sabía que iba a venir una tormenta. Dios permitió ese acontecimiento para una vez más mostrarles, yo os cuido. Que no es porque seáis pescadores y conozcáis bien el mar y sabéis manejaros en la barca y todo. No, no, es que yo os cuido. Yo soy la situación. Cuando Pedro clamó, sálvame Señor, Jesucristo le salvó. Y las aguas y la tormenta se calmó. Dios permite estas situaciones para que las experimentéis. Simplemente, delante de Dios, retad junto con Cristo. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por el Evangelio. Gracias, Señor, porque tú, cuando estamos en medio de conflictos, tú eres el que nos cuidas, el que nos trae la solución, nos das junto con el problema la respuesta. Y también gracias, Señor, porque todo nos sirve para experimentar a Cristo y ser testigos. Bendícenos, Señor, cambiando nuestro estilo de vida para poder ser esos protagonistas para la evangelización del mundo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.